Buenos días, un cordial saludo al jurado presente, al coordinador del departamento de pasantías, doctor Rubén Rangel, a la directora del plantel, doctora Saudi Marcano, con apoyo y asesora por parte de la doctora Niurka Espinosa. Mi nombre es Tomás Alcántara y le voy a desarrollar un trabajo de investigación monográfico que se titula como El análisis de la jurisprudencia 1070, dictaminado el 9 de diciembre del año 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado ponente Juan José Mendoza Jover, con especial atención en la homologación de las instituciones familiares. Ahora bien, iniciamos con un preámbulo, es decir, con una introducción donde debemos tomar en cuenta el vínculo que se va a disolver, el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es una unión perfecta entre un solo hombre con una sola mujer, desarrollando vínculo jurídico, mutuo auxilio y socorro entre los cónyuges, siendo el matrimonio civil el único válido en la legislación venezolana. Es decir, el matrimonio es ya conocido como una unión conyugal, es una institución social fundamental, tradicional y antigua de la humanidad, que involucra personas físicas y naturales, compartiéndose así todos sus bienes y derechos. El matrimonio ya conocemos como una figura legal, también es una figura religiosa y una figura social. Se fundamenta en el artículo 44 del Código Civil venezolano, donde establece que el matrimonio válido en Venezuela es el contraído por un solo hombre con una sola mujer, donde producirán efectos legales tanto para sus bienes como respecto para su persona. En el matrimonio, al inicio de la unión conyugal, todo es con excelencia, pero al transcurrir el tiempo pueden ocurrir inconvenientes que causen la disolución del vínculo matrimonial, haciendo presencia el término de divorcio como un mecanismo legal establecido para finalizar el vínculo, a través de la vía graciosa como el divorcio 185A, la separación de cuerpos y la demanda de divorcio contenciosa. En la disolución del vínculo matrimonial se puede desarrollar conforme lo establecido en el artículo 184 del Código Civil venezolano, que estipula lo siguiente: todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de un cónyuge o por el divorcio. Anteriormente, el divorcio se desarrolla por los siguientes procedimientos, como lo son la separación de cuerpo, que es este procedimiento se refiere a que cuando ambos cónyuges se quieran separar del cuerpo o uno de ellos quiera solicitar esta separación conforme a lo establecido en el artículo 189 del Código Civil venezolano, el juez podrá obtener por parte del juez un decreto que declara la separación. Ya consigue esta separación, quedarán en la libre obligación de vivir juntos, pero seguirán casados, guardándose respeto y fidelidad. Si esto no se guardara ni respeto ni fidelidad, tuvieran en presencia del artículo, de la causa número 1, el artículo 185 del Código Civil venezolano, como lo es el adulterio. De igual forma, estarán obligados a socorrerse si lo fuese necesario. Ambos cónyuges deberán acordar cómo dividir la comunidad de bienes. En segundo lugar, tenemos el procedimiento de separación de hecho por más de 5 años, que es cuando ambos cónyuges permanecen separados de hecho por más de 5 años. Que uno de ellos, al solicitar el divorcio, alegue la ruptura prolongada de la vida en común. Ya emitida por el juez, este liberará la boleta de citación al otro cónyuge y al fiscal del Ministerio Público. El otro cónyuge deberá comparecer de manera personalísima ante el juez en la tercera audiencia, donde si éste reconociera el hecho y el fiscal del Ministerio Público no hiciera oposición del hecho, el juez deberá decretar el divorcio y quedará disuelto el vínculo matrimonial. Por último, la demanda de divorcio contenciosa. Esta se refiere a que en el divorcio no existe el mutuo consentimiento de ambos cónyuges de quererse divorciar. Por lo tanto, uno de ellos deberá presentar la demanda de divorcio, aunque sea fundamentada por los causales del artículo 185 del Código Civil, como lo es 1, el adulterio; 2, el abandono del hogar de forma voluntaria; 3, los excesos, servicios e injurias graves; 4, el conato del otro cónyuge, es decir, prostitución; 5, la condena a presidio; 6, la adicción del alcohol u otro tipo de fármacos graves; y por último, la interdicción que causa perturbación en la psiquiátrica, que imposibilita la vida en común. Estos procedimientos son muy engorrosos, largos y desagradables, donde si están involucrados niños y niñas y adolescentes en un matrimonio, deberá regirse por el artículo 351 de la LONNA. El tribunal competente que conoce la demanda es el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del último domicilio conyugal. Estos procedimientos causan dificultades tanto para su cónyuge como para sus defensores, donde por ende son procedimientos engorrosos y tediosos,
que gracias a las instituciones jurídicas han creado jurisprudencia que modifican esos procedimientos, facilitando así el fin de la disolución del vínculo matrimonial. En primer lugar tenemos la jurisprudencia 446 dictaminada el 15 de mayo del año 2014 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado ponente magistrado ponente Arcadio Delgado Rosales. Esta interpreta que el artículo 185 modifica sus procedimientos. De igual forma, ve la necesidad de una apertura de una articulación probatoria debido a que esta sala señala que ante la negativa de uno de los cónyuges demandado por el procedimiento establecido en el artículo 185 del Código Civil, el juez que conoce la pretensión deberá iniciar una articulación probatoria para constar que sea cierto lo señalado por la parte solicitante. Y este procedimiento se regirá por el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Posteriormente fue creada la jurisprudencia 693 dictaminada el 2 de junio del año 2015 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado ponente Carmen Zuleta de Merchán, donde esta se rige por las causales de divorcio, puesto que antes se consideraban como causales de carácter taxativa, no estando en la posibilidad de presentar una demanda de divorcio con las causales distintas a lo que se refiere al Código Civil. Por lo tanto, gracias a las tendencias jurisprudenciales, las causales de divorcio pasan de ser taxativas a enunciativas, donde los sujetos que estén fuera del supuesto de hecho del artículo 185 deberán alegar cualquier causal, por ejemplo, indiferencia irreconciliable. Entrando en tema, después de esta jurisprudencia fue creada la jurisprudencia 1070 del 9 de diciembre del año 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado ponente Juan José Mendoza Jover, mencionado ya anteriormente, donde hace evidencia el fenómeno del desafecto e incompatibilidad de carácter, siendo únicamente necesario citar al otro cónyuge y el fiscal del Ministerio Público. Este procedimiento tiene un aspecto muy importante donde se suprime la articulación probatoria, debido a que la manifestación no puede depender de la valoración subjetiva del juez, sino de la voluntad del consentimiento de uno de los cónyuges de que desee divorciar. A diferencia de esta jurisprudencia con la 693 es que no se encarcelan las causales del artículo 185, como lo establece la jurisprudencia 693. Es evidente que cuando aparece el fenómeno del desafecto y la incompatibilidad, queda fracturado el vínculo matrimonial entre los cónyuges. Por lo tanto, se puede decretar el divorcio por un derecho que obtienen las partes, que es el libre desenvolvimiento de la personalidad. Se encuentra estipulado en el artículo 20 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde no se puede obligar a una de las partes a aprobar una causal taxativa, ya que se estuviera limitando el consentimiento de la voluntad de uno de los cónyuges que desea divorciar. Este derecho es fundamental y relativo al ser humano. También existe otro derecho que son la autonomía de la personalidad y la autonomía de la personalidad y la dignidad humana, que se basa en que toda persona tiene la libre decisión a sus propias creencias, gustos y valores. Otro derecho fundamental, aparte del libre desenvolvimiento de la personalidad, es la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que esto se basa en que las partes podrán acudir a un órgano de administración de justicia para así velar sus derechos e intereses. Por ejemplo, si el fiscal del Ministerio Público no comparece a la audiencia, se aplicará esta ley para conferir el derecho a la defensa a la parte que lo requiere. Ahora, cuando en la jurisprudencia 1070 esté involucrado niños, niñas y adolescentes, cuando esté involucrado en el matrimonio, se debe regir por el procedimiento de la LONDA del año 2015, donde el tribunal competente es el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad del último domicilio conyugal, competencia establecida por el artículo 177, literal J, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En la jurisprudencia 1070, la parte solicitante puede establecer las instituciones familiares siempre y cuando dando fiel cumplimiento al artículo 351 de la LONDA. Luego pasarán a las notificaciones del otro cónyuge. Si el criterio que fija la jurisprudencia 1070 es el libre desenvolvimiento de la personalidad, pero si ambas partes no comparecen en la audiencia, se dará como desistir del procedimiento.
El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene como fundamento legal el artículo 512 de la LORNA, donde se refiere a que todas estas demandas se deben regir por la audiencia preliminar ante el juez de sustanciación y mediación, que tiene el principal objetivo de velar por los cumplimientos de los derechos e intereses del niño, niña y adolescente, y velar por el derecho del padre que no hace presencia en la audiencia. Para la homologación de las instituciones familiares, el criterio que fija la jurisprudencia, como ya bien sabemos, es el libre desenvolvimiento de la personalidad para la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, cuando estén involucrados niños, niñas y adolescentes, puede el juez homologar las instituciones familiares. Por ende, la parte solicitante podrá, dentro de la solicitud del divorcio, establecer una propuesta de la homologación de las instituciones familiares, llevando el ejercicio de la patria potestad, la responsabilidad de crianza, el régimen de convivencia familiar y la obligación de la manutención. La otra parte que no haga presencia en la audiencia, el juez y el fiscal del Ministerio Público deberán analizar dicha propuesta para la homologación de la sentencia definitiva. Y el juez y el fiscal del Ministerio Público deberán velar por que no se vulnere los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, ni se vulneren los derechos del padre no presente. Así sea, independientemente sea el fundamento legal del divorcio, el juez tiene la obligación como principal objetivo de velar por el cumplimiento de esos derechos e intereses del niño. Si el juez y el fiscal acuerdan de que están vulnerados estos derechos, pueden instar a la otra parte presente en la audiencia a que modifique esa propuesta para dar fiel cumplimiento a los derechos e intereses del niño. Mayormente se homologan las instituciones familiares de la siguiente forma: la patria potestad, cuando la debe ejercer ambos padres hasta que el niño, niña y adolescente cumpla la mayoría de años de edad o que se emancipe. La responsabilidad de crianza es un deber y derecho compartido e irrenunciable de amar, criar, educar, vigilar, custodiar y educar al niño, niña y adolescente. La obligación de manutención se refiere al sustento, a la habitación, a la vestidura del hijo menor de edad, donde la parte solicitante deberá hacer una propuesta de la manera, la forma y la oportunidad de cumplimiento de la obligación. Esta obligación subsiste existiendo o privación o extinción de la patria potestad. El juez y el fiscal del Ministerio Público analizarán la propuesta económica, donde deben velar que no se vulnere los derechos de la parte no presente en la audiencia, y se regirán por el salario mínimo mensual establecido por el Ejecutivo Nacional en aquel momento. Por último, la convivencia familiar, que la ejerce el padre o la madre que no ejerza la patria potestad o que no ejerza la responsabilidad de custodia. Para concluir, ante las tendencias jurisprudenciales existían procedimientos como el divorcio 185A, el divorcio contencioso y la separación de cuerpos, pero eran procedimientos muy engorrosos y tediosos para las partes y para sus defensores. Por lo tanto, desde que se originó la jurisprudencia en 1070, se le da fiel cumplimiento al derecho de la libre desenvolvimiento de la personalidad, y de igual forma se le da cumplimiento, se le da valor y respeto a las decisiones de uno de los cónyuges de quererse divorciar. Esta jurisprudencia tiene un aspecto muy importante, que es que suprime la articulación probatoria, y la citación debe ser de manera personalísima. Por lo tanto, cuando estén involucrados niños, niñas y adolescentes en el matrimonio, se debe regir, como dije anteriormente, por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la localidad del último domicilio conyugal. Antes, el juez de sustanciación y mediación, donde tiene como finalidad resguardar los derechos e intereses del niño. En la jurisprudencia 1070, el criterio que fija es solamente de la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, cuando hace presencia niños, niñas y adolescentes, el juez podrá homologar esas instituciones, siempre y cuando no vulnere los derechos y deberes del niño, niña y adolescente. Muchas gracias.